De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres. Un podcast de Vanguardia. Vanguardia Podcast. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast para hablar de los temas que más nos interesan. Los jóvenes y las jóvenes se encuentran ya en su año estudiantil, regresaron ya a sus colegios y a sus universidades. Pero quiero que tengan presente esta cifra. El 87,2% de la juventud LGBTIQ+ en Colombia recibió comentarios homofóbicos o transfóbicos de sus familiares durante el último año. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque esta es una encuesta que realizó la Fundación Sentido el año pasado y que demostró que los jóvenes no se encuentran seguros en sus colegios, en sus hogares, ni durante toda su formación académica. Los adolescentes LGBTIQ+, ¿qué significa? Los adolescentes y las adolescentes lesbianas, bisexuales, transgénero y queer reciben comentarios que son discriminadores en sus colegios, en sus universidades y por parte de sus familiares. La encuesta se realizó el año pasado, se realizó de manera virtual y se entrevistó de manera anónima a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, trans y queer, como les comentaba, entre los 13 y los 20 años de todas las regiones del país. La encuesta se titula Experiencias de jóvenes LGBTIQ+ en Colombia, que realizó la Fundación Sentido y presentó el año pasado para conocer las experiencias de los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, trans y queer entre los 13 y los 20 años de todas las regiones del país y en 4 dimensiones de su vida: el colegio, la familia, los escenarios religiosos y la vida en línea. La encuesta se realizó de manera anónima y los jóvenes tuvieron la oportunidad de comentar cómo se sentían de acuerdo con estos comentarios o recibiendo estos comentarios que las personas les hacen en su colegio, en el hogar, en diferentes áreas de su vida. Hablamos con Juliana Martínez, coordinadora de investigaciones de la Fundación Sentido, que nos contó cómo viven los jóvenes estos comentarios discriminadores y cómo se sienten inseguros en estas instancias de su vida. Doctora, el 87,2% de la juventud LGBTI+ en Colombia recibió comentarios homofóbicos o transfóbicos de sus familiares durante el último año, lo cual es muy triste porque se supone que la familia es el lugar donde los niños, las niñas y los jóvenes se sienten seguros, pero también es peligroso porque entonces ¿a dónde pueden acudir los jóvenes cuando reciben este tipo de comentarios? Hablemos un poco sobre los resultados de la encuesta. Sí, esa es una de las cifras más preocupantes del estudio. Imagínate, ¿no? 87%, casi 9 de cada 10 jóvenes escucha comentarios homofóbicos y transfóbicos de las personas que más quiere y que se supone que más los quieren, ¿no? Sus papás, sus mamás. Entonces, esto es muy preocupante y hay otro dato complementario y que es también grave, que es que 1 de cada 5 jóvenes informó haber sido castigado físicamente por su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, 1 de cada 5 informó ser castigado físicamente por ser LGBT por parte de su papá o su mamá. Entonces, esto también es un hallazgo porque vemos que los hogares, que deben ser el espacio pues de protección y bienestar por excelencia de todas las personas, pero pues en particular de los niños, de las personas jóvenes, pues para los jóvenes LGBT es un espacio de violencia. Y además, teniendo en cuenta que escuchan estos comentarios, que son castigados físicamente por su orientación sexual, su identidad de género, otra cifra importante es que 6 de cada 10 informó que alguien intentó cambiar su orientación sexual o su identidad de género y que la gran mayoría, el 78% de las personas que intentaron hacer eso, también son sus padres o madres. Es decir, los hogares no son un hogar seguro para la gran mayoría de jóvenes LGBTQ+. Entonces, pues teniendo estas estadísticas, pues no sorprende
que solo un poco más de la mitad de jóvenes LGBT esté fuera del closet en sus familias. Es decir, que sus familiares, sus papás, su mamá sabe que son LGBTQ+, ¿no? Entonces, los jóvenes pueden ver que serán castigados, que otros son castigados, que se intenta cambiar la orientación sexual y deciden entonces callar. Deciden no compartir con sus familiares este aspecto de su identidad que, por supuesto, impacta negativamente las relaciones familiares y también impacta negativamente la salud mental de estos jóvenes. Entonces, pues son hallazgos preocupantes, pero también son hallazgos importantes porque nos permiten saber que tenemos que trabajar con las familias, ¿cierto? O sea, que las familias tienen personas LGBT, están allí en esos hogares y ahí hay una oportunidad para afianzar lo más importante de las familias, que es el amor, el apoyo, el cuidado, el bienestar de todos sus miembros, independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género. Doctora, los colegios en Santander se han acercado a los programas desarrollados en la alcaldía, por ejemplo, para pedir orientación sobre cómo apoyar a sus estudiantes LGBTIQ+. Pero cuando se habla del tema, se escucha a los padres decir que solo ellos deberían ser los encargados de orientar a sus hijos y muchos de ellos no quieren hablar de sexualidad porque tienen miedo de que eso influya en los jóvenes. ¿Cómo manejarlo con los padres? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en educar a los papás y las mamás en estos temas, porque es entendible. Yo entiendo que a los papás y las mamás les dé angustia hablar de estos temas, no quieran hablar de estos temas y tengan preguntas que son legítimas, ¿no? O sea, a la gran mayoría de personas adultas en Colombia, nadie nos enseñó de estos temas. Nosotros crecimos sin escuchar nada positivo sobre las personas gays, sobre las mujeres lesbianas, sobre las personas trans o las personas bisexuales. Eran temas de los cuales o no se hablaba o siempre se hablaba de manera negativa. Entonces es entendible que muchas personas, muchos de ellos papás y mamás, pues no se sientan cómodos con estos temas, tengan preguntas y tengan preocupaciones y quieran proteger a sus hijos. Yo entiendo que los papás y las mamás que dicen esas cosas no es porque odien a sus hijos ni mucho menos, es porque quieren protegerlos de algo que ellos han aprendido que les va a hacer daño. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es validar esa preocupación y es entender que las preguntas que tienen no podemos descalificarlas, no podemos atacarlas, sino que tenemos que escucharlas y tenemos que tener una conversación, tenemos que educar y educarnos para poder lograr que algunos de los prejuicios, de los estereotipos alrededor de la diversidad sexual y de género, es decir, del ser gay, del ser lesbiana, del ser trans, del ser bisexual, pues dejen de existir. Pero eso es un proceso y es un proceso que solo puede hacerse si escuchamos qué es lo que le angustia, qué es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Por ejemplo, muchos papás y mamás creen que informar es fomentar. Es decir, que si yo le cuento o le hablo con los jóvenes sobre qué es ser una persona homosexual o le digo a un joven que no está mal ser una persona homosexual, estoy promoviendo que ese joven se vuelva homosexual, ¿no? O que si ellos ven en una serie o ven que ciertos artistas son gays o son trans, se van a volver, ¿no? Y yo los invito a pensar que si eso fuera así, pues las personas LGBT no existirían, ¿no? Las personas LGBT crecieron viendo a todo el mundo siendo heterosexual, ¿no? Viendo hombres con mujeres, nadie les habló nada bueno de las personas gays, no vieron ninguna película donde el príncipe besara al príncipe, siempre era el príncipe con la princesa, y sin embargo no pueden dejar de ser quienes son. La orientación sexual, la identidad de género no se aprende, no se contagia. Esas son cosas naturales, es una parte natural de la diversidad del ser humano. Algunas personas son heterosexuales, algunas personas son homosexuales, algunas personas son trans. Entonces, sobre eso no tenemos control. Sobre lo que sí tenemos control es sobre cómo tratamos a las personas. Entonces, si queremos realmente proteger a los jóvenes, proteger a los estudiantes, proteger a los hijos, a las hijas, lo que tenemos que hacer es trabajar por un mundo que no los violente. Por ninguna razón.
que no los vaya a excluir, que no los vaya a discriminar, que no los vaya a expulsar, que no los vaya a golpear, a maltratar por ninguna razón, incluida su orientación sexual y su identidad de género. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con las familias, de nuevo, educando, pero educando desde el respeto mutuo, escuchando, aprendiendo y construyendo juntos, ¿no? Desaprendiendo algunos prejuicios y aprendiendo a construir un mundo realmente más seguro para todos los jóvenes, incluidos los jóvenes LGBTQ+. Lo otro que creo que es importante sobre la pregunta que mencionas es que no solo tenemos que trabajar con las familias. Tenemos que trabajar también con los educadores, con el personal del colegio, con los profesores y las profesoras, porque lo que nos muestra la encuesta es que el colegio es un espacio de violencia para los jóvenes LGBTQ+, que sufren acoso escolar, que sufren violencia, pero no solo por parte de los demás estudiantes, sino también por parte de los adultos encargados de su protección y aprendizaje. Es decir, por parte de los profesores, las profesoras, el personal del colegio, las directivas, etc. Una de las principales cifras, por ejemplo, del estudio es que el 92%, 9 de cada 10 jóvenes LGBTQ+, escucha comentarios homofóbicos y transfóbicos en su colegio. 9 de cada 10. Es decir, hay un ambiente de violencia fuerte por parte de los estudiantes a los jóvenes LGBT, pero además el 65% escucha comentarios homofóbicos y transfóbicos de sus profesores y del personal del colegio. No son solo los niños, no esta idea de que tenemos a veces que los niños son crueles o que bueno, es que los jóvenes son así en el colegio, eso después se le pasa. Lo que vemos es que eso primero no es cierto, la violencia no es normal, sin importar la causa. Y segundo, lo que vemos es que los adultos somos parte del problema y no de la solución. La mayoría de jóvenes escucha comentarios homofóbicos y transfóbicos de sus profesores. Además, los otros estudiantes intervienen más para parar el acoso, el bullying en contra de los jóvenes LGBTQ+, que los mismos adultos, que los profesores y el personal del colegio, que es otro hallazgo muy interesante de la encuesta. Es decir, estamos delegando la responsabilidad de impedir que ataquen, que violenten a los jóvenes LGBT en los otros estudiantes. Los otros estudiantes tienen mayor probabilidad de parar una situación de acoso escolar por razón de orientación sexual y de género que los adultos del colegio. Eso lo que nos muestra es que los adultos del colegio, los profesores, las profesoras, el personal, las directivas, no están preparados para identificar estas situaciones, intervenir de manera eficiente y están reproduciendo un ambiente que es violento. Entonces, esto lleva a que el 54% de los jóvenes LGBT se sientan inseguros, tengan miedo de ir a su propio colegio y que 1 de 3 falte al menos una vez al mes por esta causa, porque tiene miedo de ir a su propio colegio. Entonces, creo que como adultos, ¿no? Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es asegurarnos de que todos los jóvenes puedan recibir una educación y puedan ir al colegio a hacer lo que va todo el mundo al colegio, a estudiar, independientemente de cuál sea su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Porque otra cosa muy bonita que muestra la encuesta es que el valor más importante para los jóvenes LGBT es la educación. Ese es el valor que es más importante para ellos. Cerca del 92% de los jóvenes LGBT dice que el valor más importante es la educación. Creo que tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y si estos jóvenes sufren este ambiente tan violento y con todo y eso siguen creyendo, siguen estando comprometidos con su educación? Pues no podemos defraudarlos, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que ellos puedan estudiar como todos los demás, sin violencia, sin acoso, sin discriminación.
Otro resultado de la encuesta es que la mayoría de estudiantes LGBTIQ+ escuchó comentarios homofóbicos en el colegio, un 92,0%, y más de la mitad, del 52,9%, informó escuchar a otros estudiantes hacer comentarios homofóbicos con frecuencia en el colegio, lo cual significa que el ambiente estudiantil sigue siendo complicado, aún con la existencia de la Ley 1620 de 2013 y de las revisiones de los manuales de convivencia que se solicitó tras el caso de Sergio Urrego. ¿Por qué sigue pasando en los colegios esta discriminación? Eso que dices es muy importante porque lo que vemos es que en lo que tiene que ver con las experiencias de los estudiantes LGBT en Colombia, hay una diferencia muy importante entre la ley, como mencionabas, la ley 1620 del 2013, la revisión que mandó la Corte Constitucional en su sentencia sobre el caso de Sergio Urrego, ¿no? Que dijo que todos los colegios tenían que revisar sus manuales de convivencia para asegurarse que no estaban discriminando contra ninguno de sus estudiantes, incluidos los estudiantes LGBTQ+, y la realidad, lo que de hecho pasa en los colegios. Entonces, como vimos, pues hay una violencia escolar que los jóvenes enfrentan, pero también hay una violencia institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos colegios, no los estudiantes, sino los colegios o sus representantes, sus profesores, sus directivas, pero también las normativas de los colegios son violentos contra los jóvenes LGBTQ+. Entonces, a pesar de que va en contra de la ley, el 15% de los estudiantes todavía informa que tuvieron un proceso disciplinario en su colegio por ser LGBTQ+. O sea, estos jóvenes no hicieron nada, no incumplieron las normas de disciplina, no hicieron nada. Están siendo castigados no por hacer, sino por ser. Simplemente por ser. Y eso pues es contrario a la ley y pues afecta significativamente a los jóvenes, ¿no? Otro hallazgo respecto a eso que es importante es que vemos un retroceso. Uno piensa que a veces cada vez las cosas son mejores, pero lo que muestran los datos comparativos con el 2016 es que hay un retroceso en las políticas contra el acoso escolar en general y el acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género en particular. Lo que muestran encuestas es que los jóvenes nos dicen que hoy en día hay menos colegios que tienen rutas de atención, que tienen políticas claras sobre el acoso y el abuso escolar y que cuando las tienen, un número menos de esas políticas menciona explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas de acoso y bullying escolar. De hecho, solo el 9% dijo que su colegio tenía una de estas políticas. Es decir, el 92% no tiene una política que protege a los estudiantes LGBT de acoso escolar, pues que los protege de manera explícita. Y esto es importante porque también el estudio nos muestra la otra cara, ¿no? ¿Qué cosas ayudan a los estudiantes LGBTQ en el colegio? Tener una de estas políticas está correlacionado con una mejoría significativa en muchos indicadores, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen mayor sentido de pertenencia, se sienten más seguros, etcétera, etcétera. Lo otro que hace una gran diferencia es el número de profesores que los apoyan. Si los jóvenes LGBTQ identifican al menos 6 profesores, 6 es el número mágico, 6 profesores que los apoyan, el ausentismo escolar, la posibilidad de que pierdan clase por tener miedo de su seguridad personal, cae a la mitad. Lo que vemos es que sí podemos cambiar estas dinámicas hostiles contra jóvenes LGBTQ+, que está en nuestras manos y que no es tan difícil tampoco, ¿no? Entonces, el informe nos muestra cifras que también apuntan al cambio, apuntan a cómo mejorar. Los jóvenes nos están diciendo que es responsabilidad de nosotros escucharlos. En la encuesta se menciona que es fundamental hacer énfasis en la importancia de escuchar a los jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y reconocer que viven estas situaciones particulares debido a su identidad o a su orientación sexual. ¿Cómo escucharlos? Y cómo dejar atrás los prejuicios ante su identidad y su orientación sexual. Bueno, esa pregunta me encanta porque creo que una de las cosas más importantes de la encuesta es precisamente que por primera vez en el país tenemos las experiencias directas de
esos jóvenes, ¿no? Nos están contando cómo son sus vidas en el colegio, en la casa, en la iglesia, y eso es muy importante porque además, bueno, el informe de la encuesta es, como tal vez viste, es bastante largo y el cuestionario era larguísimo. O sea, nosotros al principio teníamos como miedo de que ninguno de estos chicos de estas edades iba a sentar a concluir, a terminar todas esas preguntas, ¿no? Y pues realmente tenemos una muestra muy buena, muy grande, ¿no? De 3.246 respuestas, que es mucho para una población tan específica, ¿no? En un país con la población de Colombia. Y eso lo que nos dice es que hay una señal directa. Los jóvenes nos están diciendo claramente que quieren hablar, que ellos sí quieren contarnos lo que les está pasando. Y entonces yo creo que es responsabilidad nuestra escucharles. ¿Sí? O sea, ellos se tomaron el tiempo, nos están diciendo qué les está pasando y creo que como adultos tenemos que vencer nuestros propios miedos, hablar menos y escuchar más. A veces los adultos nos gusta mucho como hablar y aleccionar a los jóvenes, que es importante, tenemos experiencia y eso está bien compartir eso, pero a veces como que nos cerramos y no escuchamos. Y yo creo que se nos olvida como que en medio de esa medio sordera de la adultez hacia los jóvenes, perdemos de vista lo más importante, que es además lo que más queremos, ¿sí? Porque ¿qué quieren los adultos para los jóvenes? Que estén bien, que estén sanos, que sean felices, que tengan las mejores oportunidades en la vida, que puedan ser lo que quieren ser. Y al no escucharlos, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario, ¿no? A veces creemos que lo estamos haciendo por su bien, pero si leemos estos números, si vemos estas cifras, vemos que no es cierto, que no los estamos apoyando, que los estamos dejando solos y que les estamos haciendo daño. Entonces yo creo, estoy convencida que todos los papás, que las mamás, que los profesores, que los pastores, que los sacerdotes quieren lo mejor para los jóvenes. Todos queremos lo mismo, tenemos el mismo objetivo. Entonces creo que es importante trabajar juntos, perderle el miedo a escuchar a los jóvenes para que realmente podamos lograr que sean felices, que estén sanos, que tengan buena salud mental, que puedan estudiar, que logren trabajar en lo que quieren trabajar. Entonces creo que la clave es la escucha. Y lo que esta encuesta nos dice es que ellos sí quieren hablar y además hablar desde la esperanza, porque tal vez para mí la cifra más bonita de todo el estudio es que el 70%, el 69% de los jóvenes, a pesar de todas estas situaciones de las que hemos venido hablando, sí tienen esperanza para el futuro. El 69% dice que cree que las cosas van a estar mejor. Entonces yo creo que como adultos es nuestra responsabilidad no defraudarlos y trabajar para que, de hecho, el mundo, la sociedad, los colegios, las comunidades religiosas, las familias, Colombia, sea un lugar mejor para estos jóvenes LGBTQ+, y para todos los jóvenes del país. A la doctora Juliana Martínez, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y espero que podamos reflexionar sobre lo que están viviendo los jóvenes, no hacerlos sentir inseguros y sobre todo respetar su desarrollo, respetar su identidad y comprender que no hacen daño a nadie, que no es algo a lo que hay que temer, sino que es algo que hay que abrazar y que hay que comprender. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes por la invitación y creo que la reflexión que nos deja es que los jóvenes LGBT en Colombia están viviendo en ambientes hostiles en los principales espacios de sus vidas, en el colegio, en la familia, en sus comunidades religiosas y también en algunos espacios en línea. Entonces, esto como adultos debe ser un llamado a la acción, porque de nuevo, creo que todos los adultos queremos lo mejor para los jóvenes, queremos que sean felices, queremos que estén sanos, queremos que logren sus sueños, pero no lo estamos haciendo, que eso es para mí uno de los tal vez hallazgos más importantes de la encuesta, es que los adultos le estamos fallando a los jóvenes LGBTQ+. Y creo que eso trae una responsabilidad. Creo que de lo que se trata, de cómo entender estos datos, es que los jóvenes nos están dando las herramientas para construir comunidades más seguras,
más incluyentes, más diversas, ¿no? Para todos los jóvenes del país, incluyendo los jóvenes LGBTQ+. Entonces creo que así como ellos nos están diciendo lo que les pasa, también eso es una herramienta para nosotros de cómo mejorar, de cómo seguir creciendo hacia la inclusión y hacia la equidad. Espero que este sea el llamado a la acción de la encuesta, la responsabilidad que nos queda de construir entre todos casas, hogares, colegios, comunidades religiosas mucho más incluyentes, más seguras, más acogedoras para absolutamente todos los jóvenes, sin importar, entre otras cosas, cuál sea su orientación sexual o su identidad de género. Vanguardia Podcast. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. Soy Paloma Bahamón, doctora en estudios sociales, profesora universitaria. Después de leer los resultados de la encuesta, tengo una primera sensación muy fuerte en relación con el análisis de las cifras. Se habla de que 87 jóvenes de la comunidad LGBTI se sienten agredidos, maltratados por su orientación sexual y por su identidad de género en sus casas, por sus familias. Pero a mí me llama más la atención otra cifra que está detrás de ese 87%, y es la cifra del 93% de juventudes LGBTIQ+, que se sienten agredidos por sus instituciones religiosas y por las instituciones religiosas. La hipótesis que yo planteo al respecto es que el prejuicio que tienen las familias hacia sus hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, hermanos, hermanas, primos, primas, etcétera, es un prejuicio establecido por sus credos religiosos. Son las instituciones religiosas, muchas, la mayoría de instituciones religiosas de origen monoteísta y judio-cristiano, las que insuflan de prejuicio a las familias para que sean incapaces de aceptar y de respetar la orientación y la identidad de los jóvenes y de las jóvenes de la comunidad LGBTI. Y lo más triste es que de esos jóvenes que se sienten atacados por sus familias a raíz de ese prejuicio, el 63% de ellos están recurriendo al suicidio o están contemplando el suicidio como una salida para esa situación. Me parece deplorable. Mi nombre es Diana Carreño, activista en la Defensoría de los Derechos de las Mujeres y la Población LGBTIQ. Actualmente psicóloga del Programa de Diversidad Sexual y Población LGBTIQ de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga. Pues bueno, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes LGBTIQ efectivamente ocurre en los hogares, en las escuelas e instituciones. Las y los jóvenes LGBTQ también enfrentan a menudo el rechazo de sus familias y comunidades que reprueban su orientación sexual o su identidad de género. Esto pues puede resultar en altos niveles de exclusión social, de pobreza y de jóvenes sin hogar. Niños y niñas LGBTQ sufren de acoso escolar y comentarios altamente violentos a manos de sus compañeros o compañeras e irónicamente de maestros y maestras, lo cual pues conlleva a la deserción escolar. Incluso a algunos se les niega el ingreso escolar o son expulsados o expulsadas de sus escuelas debido a su orientación sexual o su identidad de género real o percibida. Paola, el estigma y la discriminación que enfrentan los niños, las niñas y los jóvenes LGBTIQ tienen efectos negativos en su autoestima y están bastante asociados a tasas más altas de depresión y suicidio que entre sus propios pares. Las actitudes discriminatorias de los profesionales de la salud, las restricciones en el acceso a la información también crean barreras que obstaculizan el acceso de niños, niñas y jóvenes LGBTIQ a servicios de salud apropiados y seguros, que viene siendo nuestro gran propósito. En Colombia y en Bucaramanga también hemos tenido casos
de jóvenes LGBTQ que son sometidos a estas llamadas terapias de conversión con la finalidad de modificar, entre comillas, su orientación o su identidad. Estas terapias, pues, en definitivo son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura, por supuesto. Las y los jóvenes trans tampoco tienen el acceso al reconocimiento de su identidad de género y en muchas ocasiones son sometidos a procedimientos abusivos, como por ejemplo la esterilización o el tratamiento forzoso. Adicionalmente, pues los niños y las niñas jóvenes intersex pueden ser sometidos a tratamientos e intervenciones quirúrgicas irreversibles y médicamente innecesarias sin su consentimiento libre e informado. Esas intervenciones pueden ocasionarles un grave sufrimiento físico y psicológico, por supuesto, a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, afectando así sus derechos a la integridad física, a la salud, a la vida privada, a la autonomía, y podrían constituirse también una forma de tortura o maltrato. El Estado, en definitivo, debe prohibir estas intervenciones, Paola. Es necesario proteger la salud y el bienestar de los niños, de las niñas y de los jóvenes, incluyendo a través del acceso a servicios de salud no discriminatorios y a una educación sexual comprensiva, a través de la protección de los derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes a su identidad, a su autonomía, a su integridad física y a su integridad psicológica. Soy Ana Patricia Pavón Mantilla, profesora titular del programa de Derecho de la UNAP. Los comentarios discriminatorios que sufren los jóvenes en colegios y universidades generan afectación al derecho a la educación en 3 dimensiones. Primero, frente al derecho a acceder al conocimiento, pues la hostilidad aumenta el riesgo de deserción. Segundo, frente a la dimensión del derecho a disfrutar de los derechos humanos en el aula, pues los comentarios discriminatorios producen un daño moral, un daño emocional y social que deterioran la convivencia escolar. Y tercero, frente al derecho a ser formado en derechos humanos. Los resultados ponen en evidencia que no existe un proceso de aprendizaje significativo por parte de los estudiantes ni un proceso de formación disciplinado por parte de las instituciones que permitan formar para prevenir y erradicar las distintas formas de discriminación al interior de las instituciones escolares.